Bienvenidos nuevamente al ciclo de conferencias que tenemos en el Centro de Estudios de Historia de México, CARSO. A nombre del doctor Manuel Ramos Medina, tenemos el honor de presentarles a la doctora Gloria López Morales. Sus estudios son de maestría en Letras Francesas por la UNAM, tiene el posgrado en Letras Francesas también en la Sorbona de París. Obtuvo el diploma superior del Instituto Francés de América Latina de México, el diploma de estudios sobre Medio Oriente del Colegio de México, y su actividad profesional versa sobre que es profesora de literatura francesa en la UNAM y en la Alianza Francesa, redactora editorial Aguilar de México, colaboradora de la sección de cultura del diario Excelsior también de México y corresponsal de Excelsior en Roma. Colaboradora de la Agencia de Información IDOC de Roma, funcionaria de la FAO en la División de Información, directora de la revista de Medio Oriente para América Latina editada en Roma y en México, coordinadora de la División Internacional del Centro de Estudios del Tercer Mundo de México, directora del Centro de Información Nacional de la Presidencia de la República en México. A partir de 1980, en la UNESCO, París, ha sido directora de la Revista de Ciencias de la Información, funcionaria de la División de Programación, directora del programa del quinto centenario del Encuentro de Dos Mundos, directora de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de La Habana. De mayo de 2001 al 2005 es coordinadora de la nueva División de Patrimonio Cultural, Desarrollo y Turismo de Conaculta, México. Asesora de estudios sobre la cultura y de proyectos sobre cultura y desarrollo, y ha sido escritora de estudios sobre cultura. Domina los idiomas de francés, inglés, italiano y español, y ha hecho publicaciones sobre temas de cultura en revistas y periódicos de Italia y América Latina. La experiencia en la UNESCO le ha significado una formación intensa en la formulación y ejecución de proyectos de cultura relacionados con la cooperación para el desarrollo relacionado con la cultura. Es fundadora del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana y fundadora de la Asesoría de Proyectos de Cultura y Desarrollo. En esta ocasión, ella va a sustentar el tema de la Ciudad de México, capital gastronómica. Muchas gracias por su atención y bienvenida, doctora. Buenos días a todos. Es un gran honor y un gran gusto estar aquí con ustedes. A mis años ya no debería tener complejos, pero sí tengo uno y es el de no ser historiadora y sin embargo ustedes me han invitado a estar aquí. No soy historiadora, pero he recorrido muchos mundos y ha acumulado muchas experiencias y ya en esta época de mi jubilación, de mi larga carrera en la UNESCO, pues he venido a caer en un tema que yo sé que a todos les interesa y a todos les regocija, que es el de la cocina, el de la comida, el del sistema alimentario. Empezaría por decirles que voy a hablar obviamente de la Ciudad de México, capital gastronómica, pero antes de ello quisiera que vieran ustedes un video de 10 minutos para que puedan entender desde qué óptica y desde qué ángulo me interesa a mí enfocar los temas de la gastronomía. El año pasado, hace exactamente un año, el 16 de noviembre, la cocina mexicana fue inscrita en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Eso lo logramos un puñado de mexicanos y mexicanas apasionados de este tema y congregados en una organización no gubernamental que se llama Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Lo logramos, y lo logramos porque pensamos
que era importante un reconocimiento internacional de esta envergadura, no para ostentar ni para enorgullecernos de un patrimonio cultural muy importante, sino para someterlo a un instrumento jurídico que nos permita rescatarlo, salvaguardarlo y promoverlo. Finalmente, la cocina y los modos de comer del mexicano son el pilar fundamental y sustantivo de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Somos lo que comemos. Y aquí no estamos hablando de metáforas, no estamos hablando en términos poéticos, estamos hablando de que literalmente comemos, y comemos una cocina muy original, muy propia, muy de nuestro territorio, y había que hacer algo, hay que hacerlo por supuesto. El logro de haberla inscrito en la lista del Patrimonio Cultural de la UNESCO es apenas el comienzo de lo que tenemos que hacer de aquí hacia el futuro. Es en ese marco que a mí me gustaría luego referirme a qué es lo que sucede en esta gran ciudad capital de nuestro país. Así que les ruego que vean este pequeño video que les va a dar el marco ideal para que vean hasta qué punto la comida es un factor esencial de nuestra vida y de nuestro desarrollo. Por favor. La cocina mexicana viene de tiempo antiguo. Sus raíces ancestrales son la esencia de la cocina de hoy. Cocina que no se entiende sin sus principales componentes: maíz, frijol y chile. La generosa biodiversidad del territorio mexicano ha generado esta gran cocina de variados sabores y un sinfín de preparaciones. La infinidad de ingredientes y técnicas la han enriquecido. Universo vegetal pletórico de tomates, cacao, aguacates, camotes, chayotes, epazote, calabaza y chiles de todas las texturas y colores. De zapotes, yuca, tejocotes, quelites, romeritos, pitaya, papaya, jícama, hongos, cactáceas y más delicias del mundo animal. Pero la cocina es algo más que alimento de la tierra. Es un acto de creatividad, es un hecho cargado de simbolismo del más alto significado cultural. El oficio de cocinar es pura cultura, es explicar la identidad de un pueblo. Los pueblos primigenios de Mesoamérica domesticaron el maíz hace alrededor de 8.000 años y con la agricultura dieron origen a las grandes civilizaciones del suelo mexicano. En él se desarrolló la astronomía, la escritura y complejas concepciones cosmogónicas, matemáticas y arquitectónicas de valor universal. Entre las manifestaciones más notables de los pueblos antiguos y vigentes hasta hoy está la cultura culinaria con sus productos únicos y originarios y con el modo de cocinarlos en el espacio colectivo. La cocina tradicional mexicana y los rasgos populares que la distinguen son parte de un complejo sistema cultural expresado a través de rituales, de religiosidad y de vida comunitaria. Las costumbres culinarias pasan de generación en generación, incorporándose indisolublemente a los hábitos cotidianos. Esas
enseñanzas son componentes esenciales de ceremonias y de ritos que aseguran la cohesión comunitaria. Por virtud de ese valor simbólico del alimento, los indígenas han concebido siempre a la masa de maíz como origen y fin de los humanos. La cultura culinaria se expresa en torno al fogón de la comunidad en los espacios públicos como las plazas, los mercados, las fondas, los puestos callejeros. El alimento está presente en el nacimiento y la muerte, en la siembra y la cosecha. La cocina mexicana constituye un crisol de conocimientos antiguos y de productos agrícolas que perviven no solo en los surcos y en las milpas, en las cocinas y en las mesas, sino también en templos y cementerios, cunas, altares y tumbas, en rezos y costumbres de indígenas y mestizos. Por encima de todo, las costumbres culinarias son factor fundamental de cohesión social, poderoso motivo de identidad nacional, testimonio de continuidad histórica. La notable diversidad natural que coloca a México como el cuarto entre los países megadiversos del planeta, así como la diversidad cultural que lo sitúa entre los 3 primeros del mundo, redundan en la privilegiada y destacada creación culinaria que lo caracteriza. En 1492 sobrevino el vuelco que añadió a la cocina primigenia los genes de otras culturas que le incorporaron elementos de todo el mundo conocido. Sin embargo, esas aportaciones no lograron cambiar ni el carácter propio ni la autenticidad de la cocina de las comunidades que se prepara prácticamente en todo el ámbito nacional. Esa continuidad en el tiempo se debe a la sempiterna presencia del maíz, del frijol y del chile. Trilogía cultivada en la milpa, que es una parcela trabajada en forma colectiva. Bajo su abrigo crecen varias clases de tomates, calabazas y otras 60 especies alimenticias autóctonas. La milpa sigue siendo hasta hoy un modelo de producción agrícola autosustentable y además a esas sabias prácticas de cultivo hay que añadir técnicas y procedimientos culinarios originales que siguen en uso sin demérito de algunos procesos de industrialización impuestos por el propio dinamismo de la historia. Con nixtamal, maíz cocido con cal, se hace la masa con la que se preparan las tortillas, los tamales, los atoles, los pozoles, los antojitos de infinidad de formas y sabores. Esta técnica milenaria de cocción hace digerible y potencia los elementos nutritivos del cereal. Yo soy como el chile que canta pero sabroso. El chile, símbolo nacional y saborizante fundamental, cumple a su vez con la responsabilidad nutriológica al facilitar la digestibilidad de las proteínas que contienen tanto el maíz como el frijol. De ahí que la dieta tradicional del mexicano haya sido siempre completa y equilibrada. Con esas características destacan en el territorio múltiples focos de irradiación culinaria por la antigüedad y la autenticidad de sus costumbres referentes a los cultivos, las prácticas y la producción de alimentos. Los procedimientos, productos, técnicas y utensilios siguen siendo los mismos. El modo de mezclar chiles, tomates, plantas y condimentos para hacer las salsas. Los moles con sus sofisticadas combinaciones, el cacao, el aguacate y otras delicias que México ha dado al mundo. Este
cultural culinario se debe preservar. Por ello, es preciso proteger a las comunidades que lo detentan y que se encuentran en situación de fragilidad ante los embates de la globalización en materia de comercio, monopolios productivos, deterioro medioambiental, pauperización del mundo rural y del mundo agrícola en pequeña escala. Igualmente riesgosa es la pérdida de valores comunitarios en torno a las costumbres culinarias, como uno de los factores que vertebran las relaciones grupales y animan el desarrollo de las culturas locales. La salvaguardia de la cocina tradicional mexicana en su contexto cultural comunitario obliga a emprender acciones enérgicas a escala individual, social y gubernamental, a manera de ejemplo para otros sistemas que garantizan la supervivencia misma de grandes poblaciones y de su entorno. Mamá, mi abuelita me enseñó a cocinar. Esta comida viene desde los antepasados y es muy necesario que se la transmitamos a los hijos para que no se acaben esas tradiciones. Mi mamá que le enseñó a su abuelita, su mamá. Entonces yo al ver empezamos a aprender. Las cocineras de las comunidades michoacanas han constituido un verdadero modelo de salvaguardia, rescate y promoción. Hay que llevarlo a otras regiones del país y así proteger el patrimonio culinario de cada una de las localidades. La inscripción de este legado trascendental en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO es crucial para el futuro de México. La salvaguardia de un bien de características históricas y comunitarias como la cocina tradicional mexicana permitirá que otras con características semejantes de antigüedad y de creación colectiva gocen de la protección necesaria en un mundo de interculturalidad. La defensa de la cocina tradicional de los mexicanos es condición irrenunciable como motor de desarrollo futuro en el ámbito de las costumbres culturales. Coincidirán conmigo que era muy importante tener este contexto para entender lo que pasa hoy y lo que ha pasado en esta gran urbe que es la ciudad capital de nuestro país. Creo que voy a hacer unas pinceladas, voy a lanzar algunas provocaciones, yo soy muy provocadora, para que pensemos y reflexionemos. No se trata solo de constatar hechos o de hacer recorridos lineales, sino de cuestionarnos sobre una cantidad de cosas. Por lo pronto ese video, como vieron, ya abre una enorme cantidad de problemáticas y de interrogantes, porque vista la cocina como patrimonio cultural de este país, como una riqueza que hemos atesorado, pero que tenemos que mantener, ya la cosa ya se pone difícil. No es un ejercicio de vanagloria colectiva sobre qué rico comemos en México, para nada. A partir de su fundación, Tenochtitlán, más tarde Ciudad de México, nunca ha abandonado su vocación de eje en cuyo asentamiento convergen todas las corrientes culturales y civilizatorias del inmenso territorio que dominó o articuló, ya como corazón de imperio, ya como cabeza de virreinato, ya como capital del país independiente. Geográficamente, el valle donde está ubicada la ciudad capital representa igualmente un punto neurálgico, una encrucijada obligatoria entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, entre las zonas áridas y las feraces zonas del trópico,
entre las costas bañadas por los dos grandes océanos comunicantes con todos los continentes del planeta. Los valles y altiplanos templados y generosos que la abrigan, a esta ciudad capital, siempre han sido propicios para el florecimiento de una riquísima y variada alimentación, enriquecida en todo momento por las aportaciones llegadas de afuera. México, país megadiverso en riqueza natural y cultural, lo acabamos de ver, contó históricamente con un lugar central en donde encontrarse y reconocerse. Fue así como también pasaron por aquí productos impensables para el fogón y para la mesa. Impensables porque llegaron de todas partes. Por aquí pasaban, entre otras cosas, los productos que llegaban al Pacífico con la nao de China para luego ir como podían y llegar a Europa. Pero pues también llegaron antes de los españoles, aquí llegaban los pescados que comía el emperador y que venían desde las costas, muy bien transportados y muy bien conservados. Así fue como se fueron instalando aquí costumbres de todas las latitudes, portadas a lomo de asno o de mula, y portadas también con la nostalgia de los migrantes que sueñan con el plato o el taco que comían en su terruño de origen. Así es como se van transportando las cocinas a lugares determinados o dados. A lo largo de su historia, la cocina de la Ciudad de México reflejó un hecho contundente. Nunca perdió su carácter tradicional y popular, ni su papel de crisol y quinta esencia. Aquí se fusionó todo, todas las tendencias. Llegaron las influencias de afuera y se integraron. Llegó el afrancesamiento y se aclimató. Aparecieron las tendencias vanguardistas más modernas y tuvieron que acudir a los productos locales para legitimarse. Esa ha sido la historia de la cocina en la Ciudad de México. Ya sabemos, se habla mucho y a veces también se hacen fantasías en torno a ello, de cómo comía el emperador Moctezuma, pero me imagino que el emperador Moctezuma no hacía más que repetir ritos y costumbres de toda una dinastía que antes que él había comido igual y había ido refinando sus modos en la mesa. ¿Sería mesa? Se lo pregunto a Ángeles Gamio. No sé si era mesa o mesita o en el piso como comen los árabes o los marroquíes o en el Medio Oriente y en muchos lugares. Era una mesita baja. Perfecto. Bueno, pues esas costumbres refinadas que muy bien describe Bernal Díaz del Castillo y todo lo que lo fueron glosando, y el que a mí más me gusta, Salvador Novo, que mucho glosa sobre esas cosas, ya nos hablan de que la comida, el momento de la comida, era un momento cargado de ritualidad. Uno come para alimentarse, pero mucho más que eso, por supuesto. Y que desde entonces ya ese refinamiento formaba parte de las culturas mexicanas. Oigo muchos debates en la actualidad sobre el refinamiento de la cocina francesa y las cocinas europeas, y he tenido ahora sí que pelearme en serio, así fuertes pleitos verbales para decirles que aquí fuimos mucho más cultos, mucho antes, en los modos de comer. Nada hemos aprendido que no tuviéramos ya cuando este país entró en el periodo de colonización. Lo que es muy importante es un concepto que maneja mucho nuestro colega y amigo del conservatorio, José Iturriaga, que dice que en México no hay precisamente esas diferencias
entre las cocinas populares y tradicionales y lo que en otros lugares como Europa se suele llamar la alta cocina. En México la alta cocina es la cocina que se come en los mercados, en los puestos y en las fondas. Y es de esa que aprenden los que luego se vanaglorian de decir que comen alta cocina. Pero la fuente de la que emerge toda esta fabulosa diversidad de preparaciones es siempre popular y está vivísima, ya lo hemos visto. Pudiéramos hacer un recorrido por todo el mapa, pero no se trata de eso, estamos ahorita en la Ciudad de México. Las costumbres del pueblo en materia culinaria son las que han prevalecido. Es un caso muy diferente, decía yo, al de otros países llamados desarrollados. Cuando llegó aquí España y a través de ella todo el mundo conocido, con sus productos, sus especias y una cantidad de innovaciones, que no voy tampoco a detenerme a describir, pero es obvio que quedó muy sorprendida por ver todo ese aspecto de no solo refinamiento, sino de una de las características esenciales de una cocina antigua y tradicional, que es el uso de las especias y los picantes. Ese hecho es el que a mí me ha hecho pensar, me ha llevado a decir que los chefs de los países también que están muy orgullosos de estas cocinas moleculares, de estas cocinas modernas, llenas de soufflés y de técnicas circenses, decirles yo, bueno, pues creo que les está faltando lo principal, que es aprender a cocinar con chile. Mientras no lo hagan, no serán civilizados, lo siento mucho. Se enojan bastante, pero así lo pienso. Así lo pienso. El afrancesamiento, con sus formas y modales, se instaló, como bien saben ustedes, en este país a partir de las segunda mitad del siglo XIX, y hay que reconocer que dejó grandes huellas aquí. En la ciudad, sobre todo, donde se respiraba un ambiente, con todas las proporciones del caso, muy cosmopolita, y entonces ese afrancesamiento se dejó ver justamente en la cosa que yo pienso que es la que nos aleja de nuestra cultura mexicana de comer, que es una cocina muy elitista. Es una cocina como ballet de Luis XIV, XV o XVI, en donde lo que cuentan son las formas, las ceremonias, las reverencias y lo bien puesto de los cubiertos sobre la mesa. Es muy bonito eso, es muy bonito, pero son formas, no es sustancia, no es sustancia. Y ese afrancesamiento, bueno, llegó para quedarse, pero se quedó en esa élite que de vez en cuando, pues para sentirse de manera snob muy fino, pues va y come, no voy a decir nombres de restaurantes, pero todos los conocen ustedes, 4 o 5 restaurantes, y bueno, aparte de salir a veces muy satisfecho, muy feliz, a veces muy decepcionado, pero siempre esquilmado, eso sí. Por supuesto. Los restaurantes de la moda francesa fueron, por ese hecho de haberse instalado junto con toda una serie de costumbres muy importantes en un desarrollo, como decía yo hace un momento, cosmopolita de la ciudad. Y hasta la fecha, si no los mismos, pero sí del mismo linaje, continúan existiendo algunos. No cambiaron las costumbres de la ciudad.
no cambiaron el modo de comer de los mexicanos. Este debate ha sido bien importante porque el año pasado, al lado de la cocina mexicana tradicional, fue inscrita los modos de la mesa en Francia. Volvemos a lo mismo. Francia no inscribió su comida, su cultura culinaria, inscribió el ballet del que siempre rodean el momento de la mesa. Y entonces hemos tenido fuertes debates que yo considero muy de fondo, porque en una mesa redonda, en donde estaban un grupo de 3 chefs franceses y 3 cocineras mexicanas, en el que ulteriormente tuve que intervenir yo para defender la bandera nacional. Y ahora les explico por qué, dicen los franceses. Nosotros instalamos en el mundo el modo estándar en que ahora se come en todas partes. O sea, la comida en 3 tiempos, una entrada, un plato principal y un postre. Y además nosotros impusimos el modo en que se coloca el tenedor y el cuchillo y la cuchara de postre y la copa para el vino blanco y la copa para el agua. Digo yo, señores, pero de un plumazo están acabando con las grandes cocinas del mundo. Los chinos no comen así, el sudeste asiático no come así, la India no come así, África no come así, y nosotros los mexicanos menos que nadie. Nosotros, primero que nada, no comemos en 3 tiempos, nos encanta llenar la mesa de antojitos. Ese es otro tema bien importante, porque cuando yo ya dije que en las grandes culturas culinarias del mundo tenían otra manera de presentar sus alimentos, de tomarlos con la mano, de escoger a capricho lo que se les iba antojando, como sucede con las grandes mesas de Tailandia o de Indonesia. Acabo de regresar ayer de allá, Dios mío, es un paraíso, todo con palitos o con la mano, o como sea, pero qué bien se come por allá, qué maravilla. Y saben, hay otro signo que a mí me gusta mucho de las mesas y que aquí en los restaurantes más populares se sigue notando, es la generosidad con la que se van sirviendo las cosas sin medir, como en la nueva cocina, una brizna de hierba en el centro del plato con una gotita de salsa de quién sabe qué, Bueno, entonces estas costumbres, por eso van a ver, para mí va a ser muy difícil decirles al final cuál es el mapa de los mejores lugares para comer en la Ciudad de México, porque el esnobismo también nos lleva a poner en listas y en clasificaciones solo a los que tienen 3 estrellas, 4 tenedores, bueno, pero ¿en relación a qué? Y los puestos del mercado de, ¿cuál? Díganme el que quieran. Bueno, de San Ángel, ¿dónde quedaron? Eso no está en las listas chic, eso no adorna. Entonces, otra cosa que dijeron esos chefs franceses, justamente, hablaron de que ellos comen por placer y los mexicanos comíamos por necesidad y por hambre. Y pues me paré y casi le saco los ojos digo, óiganme, pero empezando porque ojalá hablaran español para entender qué quiere decir la palabra antojito. Los mexicanos comemos por antojo, por placer, por una especie de deseo profundo de llenar las papilas gustativas, por la sensualidad, por antojo, palabra que no existe en francés.
Lo siento mucho, no existe, pues ya empezando porque no existe, ¿cómo se las explico? Y por allí siguieron, y el refinamiento, pues no, ya dijimos que desde los aztecas había el ritual es siempre fino y es siempre cuidadoso y es siempre respetuoso de las formas. Obviamente no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de una mesa del emperador que cuando hablamos de comerse un taco en el mercado, pero de todas maneras siempre hay esta dimensión de que la vulgaridad no existe cuando se come con placer. La predominancia de la cocina popular es, pues, para mí el rasgo esencial de la cocina en esta gran ciudad capital, que sí podríamos caracterizar ante todo porque es una ciudad, como ya dije al inicio, receptáculo de todo lo que se hace y todo lo que se crea y todo lo que se cosecha en el país. De modo que yo estoy segura que muchas veces se come aquí más rico que en Sonora o más sabroso que en Puebla. ¿Por qué? Porque hay muy buenos representantes, pero ya lo dijimos también al inicio, esa cocina se ha trasladado a México no como un hecho comercial, sino como un hecho social, sino como un fenómeno social. Las comunidades de las diferentes regiones y localidades que han venido más tarde a instalarse a México han traído consigo todos esos saberes, todos esos productos. Y entonces, sí, también, ¿qué es lo que nos falta? Ahí pongamos el primer punto de problemático. Nos falta el reconocimiento a todos aquellos lugares y enclaves donde se come muy bien la cocina regional. Conocemos algunos nombres, pero no nos basta. No nos basta con decir que los oaxaqueños son tantos, que los yucatecos son tantos. Hay una falta total de reconocimiento oficial a la presencia de esa deliciosa cocina, y no solo a la presencia, ahora son patrimonio de la humanidad, entonces habría que promover y destacar, poner de relieve todo ese esfuerzo que se hace a ese nivel popular, que no quede allí ninguneado al lado de los restaurantes con nombre francés o italiano. Hago un paréntesis ahí porque ese es otro tema que afecta la calidad de las cocinas llamadas internacionales o extranjeras en nuestro país. Y es que, en general, esas cocinas no se aprenden en las academias. Claro que las academias y las escuelas de gastronomía se paran el cuello y cobran un dineral de colegiaturas para que el alumno salga con un diploma de cocina francesa. Y luego sale ese alumno, o de cocina italiana o japonesa, ahora que está tan de moda. Sale ese alumno a un mercado en donde jamás podrá primero superar a un chef francés, pues por una simple razón de idiosincrasia, de experiencia, de encuadramiento en una cultura. Y entonces pues salen estos chefs diciendo que cocinan francés, que no saben nada de cocina mexicana, o que les da vergüenza decir que saben de cocina mexicana. Y en todos los restaurantes que hay en Ciudad de México, yo no les recomiendo que se coman un espagueti en cualquier restaurante así, o una pasta a la italiana. Yo les aseguro que en el 90% se van a equivocar. Es que no es eso lo que nosotros tenemos que promover, y no me vayan a malinterpretar, jamás he dicho que no haya cocina extranjera en México, que la tiene que haber y que qué bueno que exista, pero que la haga quien la sabe hacer con los productos que se tienen que hacer.
Por otro lado, no hay que avergonzarse de la cocina mexicana, que es ahorita nuestro gran trofeo. Entonces, México está lleno de un estrato, de una capa que yo llamaría intermedia, de cocina popular muy buena, muy bien hecha. Y luego de la cocina más tradicional, callejera también, que yo ahí me atrevo menos a probarla, pero pues que dicen que es sabrosísima. Lo cierto es que es un país único en el mundo en cuanto a esta costumbre de comer en todos los ámbitos sociales y a veces sobrevivir en base a la comida. He visto muchos lugares en el mundo donde, les decía, se come muy bien, pero esta costumbre del puesto de tamales en la esquina, de las quesadillas y los tacos, es muy rara, es muy nuestra, muy nuestra. Y es más fuerte que nosotros. Ya yo no creo que haya gobierno del Distrito Federal que pueda retirar a los ambulantes de la garnacha. Eso va a estar bien difícil. Lo traen en la sangre. Claro que cuando hay crisis económica, ese gremio aumenta de manera alarmante y tampoco es bueno. Pero la gente aquí no se muere, porque el día que le falta el trabajo, lo corren de la oficina del gobierno, pone en su puerta un bote de tamales y ya la hizo. Es decir, la comida es un recurso de salvación social, de salvación nacional, en épocas buenas y en las menos buenas. El mapa, pues, de la buena cocina en México es recontra difícil de establecer por lo que estoy diciendo. Podemos sacar aquí en un ejercicio rápido entre todos una lista de 100 buenos restaurantes de cocina mexicana, pero se nos van a quedar afuera de 10,000, ¿cuántos habrá en la Ciudad de México restaurantes registrados, Roberto González? 35,000. Bueno, de 35,000 podemos sacar 100 y se nos van a quedar fuera todo el resto. Y se nos van a quedar todos los que no están ni registrados, ni en el catastro, ni en el no sé qué, ni aportan al fisco, ni nada. Son economía informal, Entonces, qué difícil, no creo que haya ningún país en el mundo que tenga esta dificultad de establecer un mapa bueno de gastronomía que tenga en cuenta estos estratos populares. Sin embargo, hay que proponérselo. Yo se lo propondría ya al gobierno que se vaya no, pero al que viene sí. Hagamos por barrio, hagamos por demarcación, hagamos por delegación, un levantamiento que lleve a dos cosas. Por un lado, al conocimiento claro de lo que hay, del mapa que tenemos, pero segundo, de proceder con planes de acción que permitan el rescate y la salvaguardia de lugares absolutamente fabulosos. Y si establecemos un diálogo, a mí me encantará oírlos decir en sus cercanías que tienen, que sería bueno que no se perdieran, como se han perdido las pulquerías, por ejemplo, como se han perdido muchas cantinas donde se comía delicioso. ¿Por qué? Porque se ha perdido la conciencia de ese papel identitario, de identidad cultural que tiene la cocina. Y estamos perdiendo grandes tramos de historia fundamental para nuestra vida de ciudadanos de esta capital. ¿Cómo hacerle para lo que ya está en vías de extinción no se acabe de perder? Todo eso tendríamos que reflexionar
palmo a palmo en el territorio de la Ciudad de México. El auge de las nuevas gastronomías no se asienta sobre un vacío en esta ciudad, que ahora se jacta de ser una ciudad de grandes opciones, de grande oferta, con barrios absolutamente cosmopolitas, vuelvo a usar la palabra, como La Condesa, como Polanco y otros barrios y otros enclaves aquí mismo en el sur de la ciudad. Se jactan, pero eso no se instaló ni se estableció sobre un vacío. En esta ciudad hay una tradición del buen comer que es histórica, que no inventamos. Me gustaría hacer alguna reflexión comparada con otras grandes capitales del mundo y vamos a ver cómo tienen grandes virtudes, menos las de tener una cocina propia y local que pueda competir con la lista de restaurantes de siempre, 3 o 4 japoneses, 5 o 6 franceses, 3 o 4 italianos y por allá perdido uno de comida escandinava. Pues sí, claro, cómo no, no podía ser de otro modo. No, es que aquí la cocina de la Ciudad de México, con toda su diversidad y su riqueza, con toda su capacidad de renovarse y de irse inventando y reinventando, lo inunda todo. Y uno acaba yendo a un restaurante muy fino de comida francesa y ya le tuvieron que agregar el chilito de árbol arriba, porque si no, no hay quien pide ese plato. Así es, así es. Otra cosa que tiene la cocina mexicana, sobre todo la de la Ciudad de México, porque aquí se junta todo, es la imposibilidad de clasificar o de enumerar platos o platillos, como se dice. Esa es la primera pregunta que hacen cuando uno dice que la cocina mexicana es patrimonio de la humanidad ahora. Me preguntan inmediatamente, ¿y cuáles son los platos principales? ¿Qué fue lo que inscribieron? ¿El chile en nogada o el mole poblano? Pues no, si no inscribimos platos, ya vieron ustedes, inscribimos toda una cultura, desde el cultivo de los productos hasta todo. No, yo digo que la cocina mexicana no es una cocina de platos o platillos. La cocina mexicana es la más grande arte combinatoria que existe en las mesas del mundo. Y eso sí tiene la cocina mexicana y la de Ciudad de México igualito. Es decir, lo que cuenta aquí es la manera que tiene cada cocinero o cocinera, muchas cocineras en México, las mujeres se hacen cargo de la cocina, sobre todo en el mundo rural, de combinar los elementos de la riquísima campiña o del campo mexicano y de combinarlos y de sacar nunca una misma salsa 2 veces. ¿Por qué? Porque esa capacidad y esa variedad de elementos le permiten a la gente que está frente al fogón o frente al molcajete, bueno, frente a la licuadora, pues, ir desarrollando la imaginación y mezclando lo que tiene a la mano y nada más contemos la variedad de chiles que hay. Bueno, pues la Ciudad de México tiene otro escaparate en el cual se ve esta diversidad y esta incapacidad de hacer clasificaciones esquemáticas y mezquinas, que son los mercados. Los mercados son un escaparate fabuloso y allí aparecen, bueno, todo lo que se le pueda venir a la imaginación a una gente que va a cocinar, la gran variedad de cosas que hay. Y segundo gran problema que yo le veo aquí al asunto,
es cómo conservar los productos originales con los que siempre hemos cocinado y que constituyen una dieta en la Ciudad de México de las más ricas del mundo, no solo por esa fertilidad del suelo de cultivo en los alrededores, sino, como ya decía, por todo lo que nos llega de afuera. ¿Cómo hacer para que esos alimentos que constituyen una de las dietas más equilibradas y más sanas de las que se pueda uno imaginar que existen en este planeta, ahora esté destrozada, ese equilibrio destrozado por la importación de tanta basura, de tanta chatarra exógena a nuestros modos de comer tradicional? Si fuéramos un país en donde la tierra no da nada, pues se entiende. Acabo de ver, siempre me gusta por curiosidad ver las noticias, y cuando dice McDonald's inmediatamente aguzo la mirada. El gobierno brasileño acaba de hacer una demanda archimillonaria contra McDonald's porque le regala juguetes a los niños para engancharlos a la hamburguesa. Yo quisiera ver en este país un poquito más de conciencia en eso, porque así como estoy hablando con tanto entusiasmo de lo que se come en la Ciudad de México, cada día amanece una nueva insignia de McDonald's en alguno de los rincones de nuestra amada ciudad. Y no tenemos conciencia, no tenemos la conciencia necesaria para ver de qué manera tan nociva eso influye, no solo en la dieta del mexicano, del niño y del adulto, sino de qué manera destroza nuestra cultura, la cohesión y la coherencia de nuestra cultura alimentaria. Pensémoslo mucho, la Ciudad de México se merecería otra cosa. Y miren que McDonald's, yo creo que ha logrado cosas muy importantes con su expansión mundial y global. Es que se creen movimientos de resistencia fabulosas como Slow Food en Italia y como tantos otros grupos ecológicos y defensores de sus cocinas que han reaccionado, como ahora el gobierno brasileño, diciendo basta, basta, porque obviamente la operación de esas empresas multinacionales de hamburguesas es mercadológica, no tiene nada que ver con los sabores ni con los valores nutricionales, tiene que ver con esa capacidad que tienen esas empresas para vender lo que sea, hasta veneno, nada más que envuelto, bien envuelto y con juguetito de por medio. Entonces, la cocina, la comida en México, no es que en la Ciudad de México, no solo hay que preservarla, sino hay que promoverla y hay que enaltecerla en comparación con toda la oferta transnacional que nos llega. Y aquí vuelvo a lo mismo, no es un rechazo de tipo hosco y retrógrada, es que el paladar del mexicano debería poder escoger, saber escoger, porque tiene y ha tenido siempre muy buena comida a su alcance. Esa es la diferencia. Entonces, diría yo, otra vez para no arriesgarme, y quizá lo podamos hacer en un ejercicio conjunto luego, y también me gustaría oír sus sugerencias, porque obviamente algo vamos a tener que hacer con la Ciudad de México, algo vamos a tener que proponer como políticas a futuro, no solo por gusto, sino porque así nos obliga la UNESCO. La UNESCO nos obliga a hacer planes de acción para la defensa de nuestras cocinas locales. En este caso estamos hablando de la Ciudad de México. Pero creo que como urgencia, como tarea inmediata,
Hay que acreditar y reconocer el prestigio de los establecimientos de cocina mexicana, sin negar el cosmopolitismo, ya lo dijimos, de otras gastronomías igualmente prestigiosas, pero a nosotros nos toca la mexicana. Y en eso sí, no con afanes turísticos, que también podrá servir para eso, pero para guía para nosotros mismos, los que habitamos en la Ciudad de México, debemos hacer ese levantamiento por barrios, por colonias, por distritos, por delegaciones, no sé qué otras divisiones políticas, pero de alguna manera tenemos que seccionar el territorio de esta ciudad para hacer un trabajo, primero de inventario, así la UNESCO así lo define, un inventario. De ese inventario salga un diagnóstico y de ese diagnóstico un plan de acción. Muchas gracias.